Hola, excelente día. Mi nombre es Luis Gutiérrez. En este momento vamos a hablar sobre la propuesta de plan de cuentas contables para la comercializadora Miliani. La misma está ubicada en la calle Bolívar, sector Los Robles, estado Nueva Esparta, y es cliente de la firma contable Grupo Aguilera Contadores Públicos. La presente exposición, así como propiamente el informe, tiene un contenido el cual se distribuye de la siguiente manera. La parte 1 está bajo la descripción de la sede de pasantía. Acá vamos a ver la misión, la visión, valores que constituyen a la firma, como también vamos a ver cómo se estructura de manera organizacional. En la parte 2 situamos el diagnóstico situacional, el cual nos brinda los objetivos a tratar, así como también nos muestra cuál es la situación que se evidencia en la compañía objeto de estudio. En la parte 3 vemos el marco teórico referencial. En dicho marco teórico tocamos términos e incluso tocamos bases legales que respaldan la información pospuesta. Y en la parte número 4 las actividades desarrolladas por el pasante, donde posteriormente se dará cumplimiento a cada objetivo a cabalidad brindado en la parte número 2. Finalmente están las conclusiones y recomendaciones. Ok, la parte número 1 entonces son los aspectos corporativos de la sede de pasantía y nos referimos a la descripción general. Comenzamos con la ubicación. Bueno, la oficina contable del Grupo Aguilera Contadores Públicos está ubicado en el estado Nueva Esparta, en el municipio Mariño, en la ciudad de Porlamar, específicamente en la calle Tubores con calle Narváez, en el edificio San Carlos, en el nivel Mezanina, en diagonal a la avenida Santiago Mariño. La reseña histórica, bueno, se crea en el año 1997, a mediados de marzo, y fue creada en principio como Empresas Compañía Anónima. Esta compañía es creada bajo tres personas que en un momento formaron los principios de la misma. Ellos son la licenciada Flor, el licenciado Aisdala Aguilera y la abogada Emira González. Para este momento se crea bajo una función, bajo un mismo fin, y era asesorar de manera tributaria, legal y contable a las distintas personas jurídicas o naturales que hacen vida en la isla de Margarita. Para el año 2002, Empresa sufre lo que es su primer cambio de denominación y comienza a llamarse Aguilera y Asociados. Sin embargo, mantenía el mismo fin de asesorar de manera contable, administrativa, jurídica a las distintas empresas. Para el 1 de abril de 2005, la oficina contable sufre un nuevo cambio de denominación con motivos de esparcimiento, porque comenzó a crecer de tal manera que llegaron a asesorar a más de 40 empresas a lo largo de la isla de Margarita. Desde este momento comienza bajo el nombre de Figueroa, Merentes y Asociados, dando la oportunidad de ingreso a nuevos licenciados en el área, como también a auxiliares y personas con la capacidad necesaria para brindar asesoría a las distintas empresas. Finalmente, en el año 2018, cambia de denominación hasta el día de hoy bajo la figura de firma personal, la cual, como se conoce en la actualidad, es Grupo Aguilera Contadores Públicos. El tipo de actividad. Netamente el tipo de actividad de esta compañía está basada en la prestación de servicios y es en base a un servicio profesional de asesoría a nivel contable, fiscal y tributaria. Y dicha asesoría está brindada a personas naturales o jurídicas con el fin de respaldar la actividad financiera, la actividad contable de estas entidades. De manera que se pueda garantizar la calidad y responsabilidad en el proceso. Podemos decir que el Grupo Aguilera Contadores Públicos busca representar de manera financiera tanto a emprendedores como a compañías ya consolidadas en el mercado insular. La misión que comparte esta firma contable es combinar conocimientos, experiencias, esfuerzos y recursos con el fin único de trabajar en equipo y de esta manera satisfacer las necesidades a aquellas personas, naturales o jurídicas, en cuanto a la administración de sus empresas, en cuanto al ámbito contable, el ámbito fiscal, el ámbito laboral o de sistemas.
brindándoles atención personalizada y garantizando una respuesta a tiempo para con cada uno de ellos, apoyándolos así en la búsqueda de su fortaleza y éxito empresarial, cumpliendo siempre con todas las leyes y reglamentos establecidas. Asimismo, como tiene una visión, también comparte una visión. Recordemos que la visión es ese norte claro que brinda claridad, valga la redundancia, a la empresa. La visión de esta es ser la firma líder dentro del ámbito contable y financiero en el oriente del país, dedicada a la asesoría contable, fiscal, laboral y jurídica, brindándoles a sus clientes una gran variedad de servicios que cumplan con las expectativas de superación en los logros de los objetivos establecidos. Además, esta compañía comparte unos valores. El primero de ellos es el respeto, solidaridad y eficiencia. Con respecto a la estructura organizacional, se entiende que todo se desglosa en base a un contador general. El contador público general tiene la carga de 3 áreas específicas. La primera de ellas es el área fiscal, seguida del área de facturación y cobranza y finalmente el área de contabilidad y finanzas. Con respecto al área fiscal, se sitúan 2 auxiliares. En relación al área de facturación y cobranza existe un jefe de área ya determinado y una secretaria. Y finalmente, con respecto al área de contabilidad y finanzas, existe un jefe de área y un auxiliar. Es precisamente esta la descripción del área de pasantía, partiendo del contador general, que tiene en cuenta esta área ya mencionada de contabilidad y finanzas, y le siguen 2 personas que son el jefe de área y el auxiliar. Con respecto al jefe de área, esta persona es un licenciado en contaduría pública, esta persona se encarga de llevar toda la logística en el departamento, también está facultado para asesorarse de que los libros de compra y venta estén adecuados, estén al día. Esta persona puede proyectar situaciones económicas e incluso puede analizar estados financieros, entre otras funciones. El auxiliar, en este caso, es aquella persona que está capacitada para cumplir funciones técnicas dentro del departamento, así como llevar y archivar los distintos libros contables que hacen vida en cada uno de sus clientes. Por otra parte, tenemos el diagnóstico situacional, el cual nos brinda entonces un escenario para comprender la situación que sucede en la empresa. Y debemos partir desde esa definición que es propia de entidad, porque acá nace todo. Una entidad es una infraestructura productiva, agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con un fin. El fin de cualquier entidad, sin duda, es satisfacer necesidades, es cubrir tal vez faltantes que tengan distintos consumidores. Ahora bien, en la actualidad surgen a nivel mundial distintas entidades bajo 2 principios o bajo 2 razones fundamentales. La primera de ellas es por inversión y la segunda es por necesidad. Cuando hay una entidad por inversión, sucede que un empresario puede hacer la inversión en distintos rubros económicos para dar, primero, generar empleo y segundo, para obtener un beneficio en esas empresas que está formando. Pero la realidad es que hoy en día muchas entidades, empresas, pequeñas empresas, se están formando bajo un factor y es la necesidad. Hoy en día se sitúan muchos emprendimientos a causa de la necesidad y es lo que motiva tal vez que esas empresas surjan. También son compañías conocidas como de comienzo rápido o compañías de arranque. Y son muy buenas porque, como lo decía reiteradamente, son compañías que están haciendo una actividad comercial, que generan empleo, pero el problema está cuando dichas personas, llámese dueños o emprendedores, no manejan la parte contable de manera real, de manera que pueda respaldar todas las operaciones económicas que se den. Y al no manejar esto, mucho menos manejan un proceso contable adecuado. Recordemos que el proceso contable es aquel que se encarga de expresar, de interpretar y exhibir toda la información contable necesaria para que las empresas puedan tener un respaldo financiero y que dé fe de cada acto comercial en la cual incurran. Finalmente, los sistemas de automatización. Es importante mencionar que en la actualidad, a nivel mundial, los sistemas de automatización brindan una gestión digitalizada y más veraz a cada una de las compañías. Sin duda, muchas de las compañías están migrando a estos sistemas de automatización
para poder hacer de sus labores más óptimas. En Venezuela existe una realidad y es que los establecimientos han sufrido diferentes cambios económicos, producto de una inestabilidad social, política y financiera. En Venezuela se está evidenciando una situación atípica con respecto a la economía y esto dificulta e influye de manera negativa, por decirlo de alguna manera, en el crecimiento de las empresas. Y también va sumado a un incorrecto proceso de registro. Es evidente en las distintas compañías que hacen vida en el país que la parte contable no es tal vez el escenario con mayor control, por decirlo de alguna manera. Y esto nos hace retomar en una pregunta: ¿cómo se lleva entonces un adecuado proceso, un adecuado manejo en esta contabilidad? Para dar respuesta a esta pregunta, entonces tomamos como objeto de estudio la comercializadora Miliani. Debemos decir que la comercializadora Miliani, compañía anónima, forma una empresa dedicada a la compra y venta de productos de limpieza, ¿okay? Tanto para uso doméstico como para uso industrial. Estos productos en los últimos años han demandado una gran cantidad por parte de distintos consumidores. Consumidores primordiales, por llamarlo de alguna manera, como lo son hospitales o instituciones y demás instituciones, pero también consumidores que se forman como industrias o demás empresas que la mayoría de las veces compran dichos productos al mayor. Ahora, tras un proceso de pasantía y un proceso exhaustivo de verificación, pudimos reconocer que esta comercializadora y esta entidad objeto de estudio no cuenta en este momento con un plan de cuentas que se adapte a su actividad comercial para un correcto registro de las partidas. Además, es evidente en la empresa una falta de control por parte de los involucrados, es decir, por parte de estas personas que hacen vida. Esto nos lleva a desglosar nuestro primer objetivo o el objetivo general. Dicho objetivo dicta de la siguiente manera: es proponer un plan de cuentas contable para la comercializadora Miliani, compañía anónima, ubicada en la calle Bolívar, sector Los Robles, estado Nueva Esparta, cliente de la firma contable Grupo Aguilera Contadores Públicos. De esta manera se desglosan los tres objetivos específicos, el cual es identificar la situación de la comercializadora Miliani, ubicada en la calle Bolívar, sector Los Robles, estado Nueva Esparta, cliente de la firma contable Grupo Aguilera Contadores Públicos. Asimismo, determinar cuáles son las partidas contables que se relacionan con la actividad comercial de esta compañía, de la comercializadora, y finalmente explicar la naturaleza y el nivel de la codificación contable necesaria para que la comercializadora Miliani pueda seguir ejerciendo sus funciones. En la parte 3 encontramos el marco teórico referencial. Dicho marco teórico referencial está avalado por bases legales y por bases teóricas. En el caso de las bases teóricas surgen términos como proceso contable, registro contable, sistema contable, plan de cuentas e incluso codificación del plan de cuentas. En relación a las bases legales, se da lugar entonces, en principio, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 36.860, de fecha 30 de noviembre de 1999. Y en esta se establece en el artículo 112 y en el artículo 117 información relacionada propiamente al objeto de estudio. Además, el Código de Comercio, publicado en Gaceta Oficial bajo el número 475 extraordinaria, de fecha 21 de diciembre del año 1955, propuesto en el artículo 32. Y finalmente, las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, publicadas en el 2015. Y estas mantienen su base en la sección 2, párrafo número 15. Por otro lado, y ya culminando lo que es el contenido, encontramos la parte número 4, la cual enseña las actividades desarrolladas por el pasante.
En esta parte número 4 encontramos aquellos objetivos y la implementación de dichos objetivos en el desarrollo de las pasantías. En principio, encontramos la identificación de la situación contable en la comercializadora Miliani, ubicada en el sector Los Robles, Estado Nueva Esparta, cliente de la firma contable Grupo Aguilera Contadores Públicos. Sin duda, luego de un proceso exhaustivo en cuanto a la pasantía, pudimos constatar el desequilibrio en el sistema contable y en la situación contable, que evidencia la empresa. Este desequilibrio se pudo constatar bajo una lista de observación previamente identificada. En cuanto a la lista de observación para el manejo contable de la comercializadora, podemos identificar distintos ítems que nos ayudarán entonces a conocer cuál es la situación. En principio, se pudo constatar que la comercializadora Miliani no lleva a cabo el registro de libros contables. Recordemos que los libros contables deben ser adecuados y son aquellos que están exigidos por la ley. Sin embargo, dicha empresa no los tiene en consideración. Además, la comercializadora Miliani sí archiva las distintas facturas por parte de los proveedores, son facturas de mercancías como compras que han realizado, y las archiva. Sin embargo, no elabora estado financiero. Recordemos que al no llevar ese conteo o ese registro en base a los libros diarios, no pueden entonces visualizar cantidades fehacientes para la elaboración de estados financieros. Cuando constatamos si elaboran o no el inventario de mercancía, nos dimos cuenta que sí elaboran, pero a modelo de almacenaje, es decir, que la compañía se enfoca en adquirir los productos, previamente venderlos, pero en ese proceso hay una interacción o un proceso únicamente de almacenaje. Por otro lado, nos dimos cuenta que no manejan algún método de inventario, a pesar de que los almacenan, no cuentan con este procedimiento. Además, no hacen uso de algún sistema administrativo o contable. Tan importante que es los sistemas de automatización en la actualidad para que una empresa pueda digitalizar todas sus operaciones económicas, esta compañía no lo tiene en cuenta. Seguidamente, no registran la información financiera y contable. Como mencionábamos en un principio, no llevan los libros adecuados exigidos por la ley. De esta manera, no registran tampoco ninguna información financiera o contable. ¿Realizan conciliaciones bancarias? Tampoco lo realizan, debido a que no llevan un registro fehaciente y finalmente no tienen establecido un plan de cuentas. Toda esta serie de situaciones colocan en evidencia el desequilibrio contable del cual es evidente la comercializadora Miliani. El objetivo número 2, una vez le damos cumplimiento, nos damos cuenta de la determinación de aquellas partidas contables que se relacionan en la actividad económica de la comercializadora Miliani, ubicada en la calle Bolívar, sector Los Robles, Estado Nueva Esparta, cliente de la firma contable Grupo Aguilera Contadores Públicos. Nos dimos cuenta que es necesario una implementación por parte de la firma en esta compañía de distintas cuentas reales y cuentas nominales, pero que dichas cuentas o partidas se adapten a la actividad comercial que ésta desarrolla. Con respecto a las cuentas reales, encontramos cuentas de activos, pasivos y patrimonios. Específicamente, cuando hablamos de los activos, nos damos cuenta del efectivo y equivalente al efectivo, nos damos cuenta de las partidas o cuentas por cobrar clientes y el inventario de mercancía. Para mayor control con respecto a la comercializadora, el efectivo y equivalente al efectivo lo vamos a ubicar bajo dos especificaciones. La primera de ellas es, por supuesto, banco, porque la comercializadora trabaja con el banco mercantil. Esto significa que todo el registro que haga en base a transacciones bancarias va directamente al banco mercantil. Y también el efectivo y equivalente al efectivo ingresa todo aquel efectivo o aquel ingreso operacional por concepto de caja. Asimismo, las cuentas por cobrar clientes es necesario que se implementen
para mayor control, porque la comercializadora en muchas oportunidades brinda créditos a distintos clientes, más que todo a industrias que necesitan, por supuesto, contabilizar bajo esta partida. Y finalmente el inventario de mercancías. En cuanto a pasivos, se encuentra la cuenta por pagar, por cuanto la empresa en oportunidades, así como brinda créditos a sus clientes, también toma créditos de parte de proveedores y es necesario que registre esto bajo cuentas por pagar. Asimismo, los préstamos e intereses bancarios, recordemos que es una empresa que tiene poco más de 4 años en el mercado y se considera una microempresa, lo que significa que el banco le ha prestado y bajo esta modalidad necesita registrar dichos préstamos bancarios y particularmente los intereses que hacen vida en la misma. Además, los sueldos y salarios por pagar a las personas que hacen vida en la compañía. Por otro lado, y finiquetando las cuentas reales, se encuentra el capital social en cuanto a patrimonio, la reserva legal, el resultado del ejercicio y la utilidad acumulada. Ahora bien, con respecto a las cuentas nominales, surgen dos rubros, por llamarlo de alguna manera. Están las partidas de ingresos y las partidas de egresos. Propiamente, las de ingresos se conocen como ingresos operacionales y están denominadas únicamente bajo las ventas, ¿ok? Y con respecto a las partidas de egresos, se evidencian los costos y los gastos. En estas partidas podemos constatar las compras que realiza la compañía, el costo de venta en el que incurre dicha comercializadora, los gastos de almacenaje y los salarios de vendedores. Ok, mencionado esto, es importante entonces aplicar el tercer objetivo y es precisamente la explicación de la naturaleza y el nivel de codificación requerida por parte de la comercializadora Meliani, ubicada en Los Robles, Estado Nueva Esparta, y es cliente de la firma contable Grupo Aguilera. Ahora, es importante conocer que dicha comercializadora requiere de un adecuado plan de cuentas y el mismo debe estar codificado y debe estar adaptado a la actividad comercial que esta empresa desarrolla. Es importante conocer que el plan de cuentas, el cual se procede a explicar en este momento, está en base a 7 niveles y lo vemos de la siguiente manera. También se divide en base a clases, grupo, cuenta o subcuenta. Para comprender este ejemplo, podemos visualizarlo como que el primer nivel o el primer código hace referencia al activo y es la partida general o esa clase. Seguidamente el grupo que viene a funcionar como el activo corriente, en este caso del ejemplo. Además, el inventario que viene a ser ese tercer renglón y finalmente el inventario de mercancía. Importante conocer que la implementación de esta herramienta trae consigo la necesidad de involucrar distintos niveles que facilitarán la ubicación y registro de las partidas. De esta manera se entienden las partidas requeridas por la comercializadora Meliani de la siguiente manera. Principalmente el activo, del cual se desglosa ese grupo que es el activo corriente y se comienzan a desglosar las distintas cuentas como efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, inventario e inventario de mercancías. Además, con relación al pasivo, está el pasivo corriente, las cuentas por pagar, los sueldos y salarios por pagar, los préstamos bancarios y los intereses o préstamos por pagar. Con relación al patrimonio, de igual manera, está el capital social, las reservas, reserva legal, resultado del ejercicio y la utilidad acumulada. Es importante conocer que estas cuentas, en el caso del activo, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En el caso del pasivo y patrimonio, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Asimismo, están las cuentas de ingresos, costos y gastos. En el caso de ingresos, vemos los ingresos operacionales, como se explicó con anterioridad, son los ingresos por concepto de ventas, ¿ok? Que también aumentan por el haber y disminuyen por el debe. En el caso de los costos y gastos, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En este caso, en el caso de costos, se evidencia el costo de ventas, las compras, y en el caso de gastos, los gastos operacionales, salario de vendedores y gastos de almacenaje. Finalmente, entonces, se da la propuesta del plan de cuentas
de la comercializadora Miliani, la cual representa la siguiente. Bajo una finalidad de unificar todas estas cuentas y que sirva dicho plan como una herramienta o instrumento integral para que se pueda manipular entonces el proceso de registro contable a lo largo de un ejercicio económico en la compañía comercializadora Miliani Compañía Anónima. Las cuentas que los conforman, como ya lo mencionamos, cuentas reales y cuentas nominales. En el caso de las cuentas reales encontramos el activo, pasivo y patrimonio, y en el caso de las cuentas nominales encontramos las partidas de ingresos, costos y gastos. El número total de cuentas que hacen vida en este plan de codificación son las 17 cuentas, y el nivel de cuentas, ya como lo establecimos, son 7 niveles de cuentas. Finalmente, el plan de cuentas quedaría estructurado de la siguiente manera, en el cual se denotan aquellas naturalezas de las cuentas. En el caso de la cuenta de activos es de naturaleza deudora, en el caso de la cuenta de pasivo y patrimonio es de naturaleza acreedora, asimismo como los ingresos. Y finalmente, en el caso de los costos y gastos, se evidencia que son de naturaleza deudora. Por otro lado, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir entonces constatar esta información que hemos suministrado en la exposición. En el caso de incurrir la comercializadora Miliani en una venta y dicha venta de mercancía se realice mediante un pago a banco, llámese tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria, la manera de registrarlo sería tomando en cuenta banco mercantil, recordemos que es el banco que tiene relaciones con la empresa, además de los ingresos operacionales. En el caso de que la empresa incurra también en un proceso de venta, pero que dicha venta se realice bajo un método de pago en efectivo, sigue la misma posición que el asiento anterior, pero en este caso se registra con efectivo y equivalente al efectivo. Esto contra los ingresos operacionales conocidos ya como ventas. Dicho lo anterior, es importante formular ciertas conclusiones. En el caso de las conclusiones, debemos comprender que en la comercializadora Miliani se están omitiendo en este momento distintos procedimientos contables y que sean adecuados al proceso contable que debe llevar la empresa. De esta manera se puede constatar que no elaboran los estados financieros, que a pesar de que manejan las facturas y a pesar de que manejan el almacenaje de la mercancía, no utilizan un método de inventario. Además de esto, no implementan un plan de cuentas, no hacen conciliaciones bancarias y sin duda son factores que provocan una desestabilización en dicho proceso. Además, se ha determinado que la empresa requiere de ciertas cuentas. Estas cuentas son las que van a brindar entonces un respaldo a toda la actividad comercial en la que ésta incurra. Y finalmente se reconoció la naturaleza de cada una de estas cuentas y además se dio a conocer lo importante de implementar por decirlo de alguna manera, este plan de cuenta en base a un nivel de codificación, en base a unos niveles de siete códigos, por decirlo de alguna manera, y que está referente a clase, grupos, cuentas y subcuentas. Bajo este mismo orden hay recomendaciones que debemos realizar, y es que es necesario que la empresa proporcione a tiempo toda la información contable a la firma, que en este caso viene a ser el Grupo Aguilera Contadores Públicos, para que ésta, hablo de la firma, pueda llevar todo el conteo y manejo administrativo y contable de la empresa. Bajo esta posición, entonces, se podrán cumplir con todos aquellos deberes. En cuanto a tributos se refiere también, porque hay un control propiamente dictado en la empresa. Entonces, es importante que la compañía brinde toda la información hacia la firma contable. Además, la comercializadora Miliani debe implementar, es necesario que implemente las partidas que ya se han determinado previamente. Si en el caso de implementar partidas diferentes, los resultados no serían óptimos. Entonces es importante y necesario que se implementen las partidas ya mencionadas con previa anticipación. Y finalmente, es indispensable que se realice la aplicación de este plan de cuentas
para que pueda surgir dicha compañía bajo un respaldo financiero, bajo un respaldo veraz, y que este plan de cuenta y cada registro que se realice se realice, utilizando las partidas pertinentes. Muchas gracias por su atención.